bueno, me presento, soy Francisco Javier Caño Urrutia, soy de la Universidad Andrés Bello, aquí en Viña del Mar. Y gracias por permitirme participar en esta instancia, en esta jornada que ha sido muy llenadora. Pude darme cuenta que habemos muchos colegas que estamos en esta misma senda, ¿cierto? Para poder de alguna u otra forma, ¿cierto? Poder ir mejorando el proceso de ciencia-aprendizaje en nuestros estudiantes, lo cual me pone muy, pero muy contento. Bueno, les cuento un poquito. Yo ya hace aproximadamente, en conjunto con la profesora Carla Bobadilla, llevamos este año 2023, en marzo, se cumplen 10 años que comenzamos a hacer innovación en docencia universitaria. De profesión, soy químico industrial de la Católica de Valparaíso y además hice un magíster en didáctica de la ciencia experimental en la misma universidad y diferentes tipos de diplomados y cursos, ¿cierto?, en nuestra universidad Andrés Bello, en la cual ya estoy aproximadamente desde que partí acá como ayudante y ahora soy director hace ya 21 años atrás. Pasa rápido el tiempo. Bueno, les muestro un poquito con respecto a lo que... no sé qué está pasando. Ahí sí. Bueno, ¿cuál es el foco de esta presentación? Yo les voy a mostrar ciertas diferentes innovaciones que hemos realizado en nuestro departamento de Ciencias Químicas, y lo cual, cierto, creo la pandemia permeó para diferentes sedes, la República, Concepción, las diferentes escuelas, entre otros. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? El foco, básicamente, de nuestro estudio se ha enfocado al principio, como les comentaba, desde hace 10 años atrás, en la carrera de enfermería. ¿Y cuál era la situación, problema que nosotros teníamos aproximadamente antes del año 2013? Era que los porcentajes de aprobación eran muy bajos, aproximadamente del orden del 30 al 20%, en algunas asignaturas o en casi todas. Entonces era algo malo, ¿sí?, tener esos porcentajes de aprobación. Entonces los directores de escuela nos preguntaban, bueno, Francisco, o en ese tiempo a los otros directores que había en el departamento, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esos porcentajes de aprobación tan bajos? Entonces, la respuesta que nosotros teníamos era que los estudiantes no estudiaban, eran malos. Pero nosotros nos preguntamos, ¿será verdad esta respuesta? Y no creíamos. Entonces, con Carla, como no creíamos esta respuesta, nos pusimos a estudiar, a investigar, y nos dimos cuenta que los y las estudiantes no aprendían a través de las clases tradicionales, es decir, las clases que todos estábamos acostumbrados desde chicos en el colegio a tener, ¿cierto?, las clases frontales. Y que si no, más bien ellos aprendían de otra forma. Entonces, nos enfocamos en la asignatura de Química General y Orgánica, en donde es una asignatura que permite a los estudiantes comprender los conceptos básicos de la química y de la química orgánica, y que está distribuida, ¿cierto?, en 7 unidades. Aquí, el pasado reciente, como nosotros hacemos nuestras clases, era a través del método de enseñanza tradicional, en donde el profesor es el transmisor del conocimiento y el estudiante es el receptor pasivo del mismo. En donde, según la taxonomía de Bloom, uno llegaba al a la habilidad, es cierto, de conocimiento y comprensión. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que las evaluaciones que obtenían los estudiantes eran muy bajas, como les señalé hace un momento atrás. Entonces, la consecuencia, bajo porcentaje de aprobación, y la solución era a realizar metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. En donde, desde el año 2014 hasta la fecha, hemos utilizado diferentes de ellas: lecturas previas, aprendizaje basado en equipo, controles de lecturas previas, juegos didácticos, casos de aprendizaje, retroalimentación efectiva, talleres, realidad virtual, entre otros, lo cual mejora la calidad del aprendizaje y, por ende, y como consecuencia, al mejorar la calidad del aprendizaje, aumenta el porcentaje de aprobación. Y obviamente, ¿cierto?, podemos abarcar los podemos llegar, según taxonomía de Bloom, hasta el análisis de nuestras evaluaciones. Entonces es un tema
que lo hemos tratado, que lo hemos visto durante todo este tiempo y que nos ha dado muy, muy buenos resultados. Les voy a mostrar diferentes proyectos que nos hemos adjudicado, pero algo breve porque tengo 15 minutos y quedan 12. Y entonces, pero en otra instancia sería importante quizás ir viendo resultados de los mismos. ¿Cuál es la situación? Problemas, como les señalé recientemente, queríamos simplemente en nuestra asignatura de química orgánica, en la aplicación era de un modelo transmitivo pasivo, el docente transmitía el conocimiento y el alumno simplemente lo recibía de forma pasiva. El modelo solo permite abordar los dos primeros niveles de la taxonomía de Bloom, que es el de conocer y comprender. Pero el problema es que nuestras pruebas, ¿cierto? Nuestras pruebas solemnes, llegábamos, ¿cierto?, hasta la parte de evaluación. Entonces, a los chiquillos le iba mal, por ende, los bajos porcentajes de aprobación. Por ende, nos dimos cuenta, finalmente, no es que los niños no aprendan, sino que aquí hay otro problema. Entonces, el objetivo general de nuestra propuesta ese año fue mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de química general y orgánica para la carrera de enfermería, mediante la aplicación de metodologías activas. Para este fin, el año 2013, ¿qué hicimos? Confeccionamos lecturas preclase. No les dijimos al estudiante, anda al Raymond Chan, al Witten o al Brown a estudiar, sino que más bien lo que nosotros hicimos fue de estos capítulos, de estos libros, sacar, ¿cierto?, algunos tópicos y generar nuestro propio PDF. Entonces nosotros les dijimos a los chiquillos, bueno, esas son las lecturas que ustedes van a tener que estudiar, van a tener que leer para llegar a clase con los conocimientos ya adquiridos. Es decir, hacer un poco de aula invertida según lo que nosotros tuvimos en nuestros cursos aquí en la universidad de enseñanza-aprendizaje, poder adquirir un poco de conocimiento. Entonces, estas lecturas, lo que hicimos fue el año 2013, fue simplemente a los chiquillos, tomen, aquí están las lecturas preclase, estudien, lean, traigan la materia estudiada a clase, y nada más que eso. Porque no teníamos la forma de cómo evaluarlo. Nosotros, ¿cómo evaluábamos en esa época? 3 solemnes, y finalmente el examen. Y nos dimos cuenta ese año que los chicos simplemente a traer la materia ya estudiada a clase, en donde lo que tenían que leer era poco, eran 3 hojas, 3 páginas, y pucha, ellos nos dimos cuenta que la participación que tenían en clase era mucho más activa, y que los porcentajes de aprobación aumentaron, como se los voy a mostrar un rato, en un momento más. Entonces, empezamos a utilizar aprendizaje basado en equipo. Aparte que los chiquillos tenían que traer la lectura, la materia ya estudiada a clase, empezamos a hacer equipos de trabajo en donde conformamos equipos de 5 estudiantes, en donde ellos tenían que, ¿cierto?, ir resolviendo algunos ejercicios, algunos talleres que también comenzamos a hacer. Ahí está, obviamente, la definición, ¿cierto?, de aprendizaje basado en equipo, que es la modalidad que mezcla los aspectos de la docencia tradicional con las bondades de trabajo en pequeños grupos y que logra intensificar efectivamente el cambio del paradigma desde la docencia central del profesor, sino que viajar, ¿cierto?, hacia la enseñanza centrada en el alumno y en el aprendizaje. ¿Sí? Aquí yo les muestro, ¿cierto?, cómo trabajan nuestros estudiantes desde esa fecha a la actualidad. Ahí tenemos estudiantes, ¿cierto?, en nuestra carrera de enfermería, en donde conformamos grupos de 5 estudiantes, en donde ellos se encuentran resolviendo algún tipo de ejercicio, o, me adelanto un poco, o respondiendo los controles de lectura, que luego comenzamos a poder realizarlos. ¿Sí? Entonces ya la típica clase, la típica sala tradicional que todos conocemos, ahora estoy en una sala tradicional, ya se irrumpió y tenemos estas salas que los chiquillos pueden moverlas sin ningún problema. ¿Sí? Ustedes pueden ver, aquí, si contamos, deberían de haber aproximadamente entre 50 y 60 alumnos. Entonces, ahí tenemos más fotos de los chiquillos trabajando, ¿cierto?, en equipo, como ustedes pueden ver, desarrollando ejercicios. Tal como el profesor al principio en la ponencia mostró en su sala de clase, en donde tenía mesas con 4 estudiantes, bueno, y con pizarras, aquí tenemos básicamente lo mismo, simplemente que son sillas movibles, que se pueden con una mesita, en donde los chiquillos pueden conformar un grupo de trabajo, y también tenemos pizarras, ¿cierto?, en esta sala, en donde los chiquillos pueden ir trabajando y rayando.
¿Sí? No digo rayar, hacer ejercicio, a eso güey. ¿De acuerdo? Aquí les muestro, ¿cierto? Bueno, y pasó el año, pasó el tiempo, y el año 2014, a través de UFIAC, pudimos adquirir, ¿cierto? Estas tecleras, ¿cierto? Que estas tecleras, yo me imagino que ustedes las conocen, lo mismo que en el programa que quiere ser millonario, que respondan, y todos responden con esas cliqueras, o ahora con el celular. Los chiquillos, ¿qué hacemos nosotros? Los juntamos en el equipo de trabajo de 5 estudiantes, se les plantea una pregunta de lo que ellos estudiaron para la clase, entonces ellos deciden por equipo de trabajo, no grupo. Yo hago la diferencia entre grupo y equipo. Para mí equipo todos trabajan en forma colaborativa. Entonces ellos tienen que responder a la pregunta que se les hace y el programa, ¿cierto?, te dice la cantidad de alumnos que respondieron en forma qué alternativa eligieron por equipo. Entonces aquí nos dice, ¿sabes qué? El 67% respondió la letra A, por ejemplo, que dice una transformación a volumen constante de la temperatura y presión de un gas son directamente proporcional. El 67% respondió eso, el 19% respondió la letra B, y el 14% también es constante, dice ahí. Bueno, aquí la respuesta correcta es la letra A. Entonces, ahí, ¿cierto? Uno puede decidir, como profesor, que utilizando este tipo de metodología activa, uno es el mediador del aprendizaje, puede decidir si es necesario o no realizar una retroalimentación y que esa sea efectiva. ¿Sí? Con este sistema, en clase. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí los chiquillos, los estudiantes tienen que decidir la respuesta correcta. Y esto, para que esto sea importante, el estudiante, lamentablemente, no me gusta decir la palabra obligar, pero obligarlo a estudiar, esto es evaluado y tiene un porcentaje importante en la evaluación. Otro tema, entonces, esto fue para poder, todo esto que yo les contaba hasta el momento ha sido básicamente lo que aplicamos, ¿cierto?, en todos los tópicos que vemos nosotros en química. Después nos dimos cuenta que un tema importante también que los chiquillos no aprendían era la nomenclatura inorgánica, en donde los estudiantes, ¿cierto?, tienen que aprender diferentes reglas, tanto Yupal y tradicional, para poder formular y nombrar compuestos inorgánicos. Y nos dimos cuenta que ellos, los estudiantes, no aprendían las reglas, no sabían formularla, y debido a la carencia de estrategias para motivar el aprendizaje, memorizar símbolos químicos y reglas para poder nombrarlo. Entonces, para ellos se formaba eso un caos, entonces nos dimos cuenta que no era la mejor forma. Entonces, para ese fin, nos adjudicamos el año 2014, 15, 2015, nos adjudicamos un proyecto en donde decidimos, bueno, hagamos de una forma distinta, juguemos. ¿Y por qué el juego? Porque el juego es fuente de creatividad, fuente de expresión, desarrolla un pensamiento original, comunica sus sentimientos y se relaciona con otro, motiva, ¿cierto?, a seguir estudiando al estudiante, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, diseñamos, ¿cierto?, el año 2016, que fue adjudicado ese proyecto, nos adjudicamos un proyecto para poder explicar el tema de nomenclatura inorgánica y también para poder explicar el tema de conversión de unidades, por ejemplo, pasar de kilómetro a metro, o de mol a gramo, de molécula a moles, entre otras cosas. Entonces, el primer año 2015, de forma incipiente, con Carla decidimos, vamos aquí, crucemos al frente, vamos a la librería y compremos papel cartulina y creemos unos dodecaedros. Entonces, cada carita tenía el símbolo de un catión, el nombre tradicional y el nombre grupal. Y también el otro dodecaedro tenía la fórmula de un anión y el nombre. Entonces, los chiquillos que hacían simplemente tiraban esos dodecaedros, se ponían a jugar. Y, por ejemplo, aquí quedaba estaño 2 y diplomato, y ellos se les enseñaban las reglas para poder formular, y podían formular los compuestos. Hasta que en el año 2016 nos adjudicamos un proyecto y pudimos, ¿cierto?, tener estas cartillas de madera, en donde tenemos cationes, aniones, con sus diferentes nombres y poder formular. Cada tarugo de esto muestra que son las cargas negativas y los orificios son las cargas positivas. Por ejemplo, si tengo dos cargas negativas, requiero dos orificios, dos cargas positivas para poder formular los compuestos. ¿Sí? Prontamente, como ustedes pueden ver ahí, nos vemos con estudiantes jugando,
¿cierto? Con los dodecaedros, y más adelante alumnos jugando, ¿cierto? Con las pistas ya de madera. ¿Sí? ¿Hasta el momento se escucha bien? ¿Se entiende lo que estoy exponiendo? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Espectacular. Entonces, como ustedes pueden ver, ya de ahí empezamos a explicar nuestra química de forma distinta, que el uso de las tecleras, juegos didácticos, entre otras cosas, ¿cierto? Para poder ir mejorando el proceso de ciencia-aprendizaje. Aquí les muestro algunos juegos, ¿cierto?, que hablan de transformación de unidades, por ejemplo, pasar de metros partidos por segundo a kilómetros por hora, entre otras cosas. ¿Sí? No me voy a detener más en ello. Ahí vemos a los estudiantes, ¿cierto?, nuevamente evidencia donde ellos han podido utilizar estos juegos didácticos. ¿Sí? Obviamente esto lo hemos presentado en congresos, por ejemplo, y con los diferentes resultados. Ahí vemos más estudiantes, ¿cierto?, trabajando, ¿cierto?, en esto. Es un poco complicado porque tenemos hartos estudiantes en donde a diferentes grupos se les formula diferentes dudas y tenemos un solo profesor por aula, entonces ha sido un poco complicado este tema. Pero ha sido bueno en el sentido que los estudiantes han mejorado el proceso de aprendizaje. Pero ¿qué hicimos nosotros? Uno de los resultados que les voy a mostrar va a ser los resultados del índice de dificultad. ¿Qué tan difícil es aprender, por ejemplo, nomenclatura inorgánica utilizando los juegos didácticos y no utilizando? Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos un grupo control y un grupo tratamiento. Grupo control, aquellos estudiantes que trabajan estudian nomenclatura de forma tradicional, se aprenden las leyes, ¿cierto? Y de cómo formular y cómo nombrar, y aquellos estudiantes que utilizan el juego didáctico. Entonces podemos medir el índice de dificultad. El índice de dificultad, ¿cierto?, nos dice qué tan difícil, ¿cierto?, es aprender de esa forma. Entonces, teniendo un índice de dificultad menor a 0,32, les dice es muy difícil, y así hay diferentes tipos de rango. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que el curso no intervenido, control, tuvo un índice de dificultad de 0,53 y el curso intervenido, utilizando el juego, un 0,72. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes en curso expuesto en ciencia tradicional, el problema resultó ser de un nivel de dificultad medianamente difícil, a diferencia del curso intervenido, la dificultad fue medianamente fácil. Aprender nomenclatura inorgánica. ¿Sí? Bueno, y así pasó el tiempo, y en el año 2017 nos adjudicamos otro proyecto que se llama retroalimentación efectiva como estrategia de aprendizaje de la ciencia de la química. Ojo, que de todos estos proyectos no es que duraron un semestre, un año, sino que hemos seguido utilizándolos. En el año 2019 nos adjudicamos un proyecto que es el uso de realidad virtual en el aprendizaje de la química, en donde pudimos formular, ¿cierto?, un laboratorio de química con realidad virtual, que nos adjudicamos, pudimos comprar unos cascos, donde tenemos tabla periódica, tenemos una balanza, tenemos una calculadora, una pizarra donde se pueden hacer cálculos sin ningún problema, donde, ¿cierto?, tenemos una pipeta, y no se observa muy bien, pero por aquí hay una espátula, un pesasales, ahí está el joystick, donde tú puedes pesar, tenemos una disolución de permanganato de potasio, matraces ustedes pueden ver ahí hay matraces de aforo, agua destilada, una pipeta de aforo, en donde los chiquillos pueden ir preparando disoluciones. Y también, como ustedes pueden ver acá al principio, es un poquito, ahí tenemos un delantal en donde, ahí tenemos el delantal, las gafas, guantes, en donde cuando la persona entra al laboratorio, para poder seguir jugando, tiene que lo primero es ponerse el delantal, la gafa y esto. Lamentablemente, como ustedes pueden ver que este proyecto fue adjudicado en el 2019, lo queríamos implementar en el año 2019. A esa es la fecha como en octubre, no sé, ustedes saben, ustedes recuerdan qué pasó en esa fecha en octubre. No pudimos implementarlo lamentablemente en octubre porque por el estallido social. Entonces ahí, como ustedes todos saben, tuvimos que ir todo para la casa, entonces no se pudo implementar en la sala de clase. Sí pudimos tener una feria con estudiantes donde se mostró esto, y la verdad es que la apreciación de ellos fue bastante buena. Después pandemia, ¿cierto? 2020 y 21, y bueno, 22, la verdad que luego a partir del próximo año sí vamos a comenzar a trabajar con él, porque 2022 tuvimos que retornar a la presencialidad, al igual que todos ustedes, y
ha costado un poco, ¿cierto? Costó un poco. Luego, el año 2000, este año, 2022-10, primer semestre, nos publicamos un proyecto que era Aprendamos Química de manera activa y colaborativa, que fue para la carrera de química, para la carrera de obstetricia, en la asignatura de química general y orgánica, que también se llama así, en donde utilizamos diferentes cosas: aprendizaje basado en equipo, controles de lectura, taller en equipo y cápsulas de aprendizaje. Que las cápsulas de aprendizaje era básicamente, nos dimos cuenta que con la pandemia a los chiquillos enviarles cápsulas de aprendizaje, es decir, videos cortos de un ejercicio, les quedaba y lo podían ver constantemente. Entonces, por ejemplo, ahí muestro alguna cápsula de aprendizaje que habla de los tópicos de disoluciones. ¿Sí? Ahí estoy yo, ¿cierto? Explicando eso, ¿cierto? De cómo se desarrolla ese ejercicio. Son cápsulas que duran 2 minutos, 3 minutos más no. Y lo cual, sí, lo seguimos. ¿Perdón? 2 minutos para cerrar, por favor. Sí, estoy cerrando. Muchas gracias. Luego, ¿cierto? Este segundo semestre nos publicamos otro proyecto que es el uso de herramientas de laboratorio virtual, es donde utilizamos Labster como apoyo a los laboratorios, y es un proyecto que estamos en estos momentos, nos encontramos, ¿cierto?, ya recopilando diferentes tipos de resultados para poder tenerlo, ¿cierto? Aquí les muestro un poco, ¿cierto?, la plataforma Labster, que es un laboratorio de realidad virtual, en donde los chiquillos, ¿cierto?, pueden jugar antes de entrar al laboratorio. Entonces, la idea es que ellos se involucren con el laboratorio utilizando Labster y luego vayan a la presencialidad. ¿Sí? Y aquí les muestro las asignaturas que han sido innovadas en docencia universitaria durante todo este tiempo, como las carreras de enfermería, odontología, obstetricia y kinesiología, la facultad de ingeniería, nutrición, medicina veterinaria, tecnología médica, biotecnología y química y farmacia. ¿Sí? Aquí, este es el gráfico más importante, que me voy a demorar un par de minutos, que es el gráfico que nos muestra los resultados finales con respecto a todas estas intervenciones que hemos hecho. Como yo les mencionaba, antes del 2013, los porcentajes de reprobación, de aprobación, mejor dicho, de reprobación eran altos. Ahí tenemos un 51.50% de aprobación y un 32.60% de deserción. Llámese deserción a aquel estudiante que bota el ramo, lo elimina. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, al momento de ya comenzar a aplicar un poquito de metodología activa, el año 2013, que fue cuando entregamos la lectura preclase, el porcentaje de aprobación aumentó a un 66.70% y la deserción disminuyó a un 5.50%. Claramente, esto se mantuvo aproximadamente entre un 80% de la aprobación, lo cual es buenísimo. Y la deserción aproximadamente entre un 3 y un 5%. Bueno, obviamente llegó la pandemia, los porcentajes de aprobación aumentaron, pero si ustedes se dan cuenta, el aumento no fue tan drástico. Pasar de un 80% más en promedio a un 98% no es tanto. Ya estábamos nosotros en la senda de ir aumentando nuestro porcentaje de aprobación y por ende la mejora en la calidad de aprendizaje. Hasta que llegó, ¿cierto?, el año 2022-10, primer semestre de este año, y pudimos lograr, ¿cierto?, mantener esa constante de aproximadamente un 80% de aprobación, y la deserción ha disminuido, pero drásticamente, a un 0.70%, lo cual lo encuentro que es muy, muy bien. A modo de conclusión, para terminar con esto, con el uso de metodología activa se obtienen mejores resultados en el desempeño de los estudiantes, mejora la calidad de aprendizaje, por ende el porcentaje de aprobación aumenta. Vamos a continuar, ¿cierto?, utilizando todo este tipo de metodología activa en ciencia de aprendizaje, porque nos hemos dado cuenta en los resultados que hemos tenido durante estos 10 años, que esto es muy, muy enriquecedor, tanto para los estudiantes como para el cuerpo académico. Le doy las gracias por su tiempo y les dejo eso. Sigamos construyendo nuestro conocimiento, porque la verdad, esto ha sido, la jornada de hoy ha sido muy llenadora y creo que a todos nos ha servido de alguna otra forma y espero que nos podamos reencontrar en algún otro momento. Le doy las gracias a todos ustedes por escucharnos durante estos 20 minutos. Muchas gracias.